Una teoría conspirativa pretende dar explicación a uno o varios acontecimientos políticos, sociales y económicos de un país, tras los cuales suele estar un grupo secreto de gran poder. A través de este podcast, Lupita Caballero y Ana Ibarra te contarán la otra versión de esos hechos rodeados de misterio. Estás escuchando Viernes Conspirativo. Por fin ha llegado ese momento del año, Halloween. Esa festividad que, a pesar de ser propia de Estados Unidos, la hemos adoptado con la mayor naturalidad de nuestra sociedad latinoamericana. Nos disfrazamos, maquillamos y actuamos como si fuésemos seres sobrenaturales, o bien, tomamos el rol de esos humanos que han cometido acciones tan atroces que son dignas del terror. Pues bien, hoy nos remontaremos a una época en donde la magia era el símbolo de la maldad, en donde la paranoia, la histeria y el fanatismo condenaron a cientos de mujeres a arder en la hoguera. Ellas, tras padecer tan trágico destino, se ganaron la mala fama de las brujas de Salem. Bienvenidos sean a una nueva entrega de Viernes Conspirativo, un podcast en donde toda teoría conspirativa tiene espacio. Les saluda Ana Ibarra y me acompaña por aquí Lupita Caballero, un gusto saludarles en nuestra nueva emisión llena del espíritu halloweenesco. Así es, para cuando estén escuchando este capítulo ya deberá ser viernes 30 de octubre. Y nada mejor que escuchar sobre un tema tan recurrente en el mundo paranormal y de fantasía. Ana, ¿nos quieres contar un poco sobre de qué va el tema de hoy? Sí, hoy vamos a hablar sobre un pueblo de brujas. Literalmente, seguramente ya lo leyeron en el título, pero tal vez muchos de ustedes ya hayan oído de hablar de Salem, ya sea por libros, películas, series, y muy probablemente sepan o hayan escuchado sobre las muy famosas brujas de Salem, por las cuales este pueblo ubicado en Massachusetts se ha vuelto tan famoso y un cultivo de conspiraciones. Para iniciar, es necesario dar este contexto histórico-religioso porque puede que algunos radioescuchas no sepan o no recuerden muy bien el origen de dicho relato. Así que presten mucha atención, que esto es muy importante para entender mejor todo. Salem, en la actualidad, pues como ustedes ya sabrán y lo podrán ver en cualquier mapa, pertenece al estado de Massachusetts y este a su vez forma parte de Estados Unidos. Sin embargo, por ahí del siglo XVII en Europa, los colonos ingleses y también los de Países Bajos llegaron a las tierras de lo que antes se conocía como Nueva Inglaterra. Entonces ahí fundaron Boston, Springfield, Connecticut y también Massachusetts. Al llegar los ingleses a estos lados del mundo, pues como todo conquistador, trajeron consigo sus creencias, sus tradiciones, su cultura. Y hay que recalcar, esto es muy importante, que para este periodo de tiempo Inglaterra se encontraba en una división religiosa, pues desde el siglo XVI Enrique VIII se había distanciado por completo del catolicismo una vez que se divorció de Catalina de Aragón. Después de esto, él adoptó el protestantismo de Calvino. Con la llegada a Nueva Inglaterra, los ingleses decidieron hacer un borrón y cuenta nueva, básicamente, y con esto me refiero a que quisieron dejar atrás todo el conflicto que había en Inglaterra, pues con la corona, la iglesia, el Estado, y quisieron hacer de su nueva conquista un lugar en donde pudieran predicar como les plazca. A todo esto surgió una forma radical del protestantismo llamada puritanismo. Los puritanos fueron responsables por múltiples persecuciones a los que ellos veían como paganos, blasfemos y herejes, por no seguir las normas religiosas impuestas por la iglesia protestante. Entonces, no es de sorprender que para ellos cosas como la magia estuviera relacionado con el diablo, el mal, fuerzas oscuras y entidades que ocasionan el caos, y por ende, todo aquel que la practicara era sometido a morir en las hogueras, que es en donde la mayoría de las brujas fueron asesinadas. Y es que cuando nosotros hablamos de brujas, se viene a la mente una imagen muy particular, que es la que hemos visto en películas como la de Hocus Pocus, que es estas mujeres con escobas, calderos, pócimas, sombreros, y todo esto que las hace ver malvadas.
Incluso hoy en día esa palabra es utilizada para describir a alguna mujer que es despiadada, desalineada o incluso mala. Es importante mencionar esto del contexto de la palabra bruja porque, aunque Salem no fue el primer lugar en donde se dieron estos juicios, sí que se volvió algo muy mediático que tiempo después inspiró a muchísimas obras de teatro, libros, y con la llegada de los nuevos medios de comunicación, pues todo este contenido escrito se replicó ahí y a su vez alcanzó una difusión aún mayor en todo el mundo. Antes de que la religión hiciera ver a las brujas como monstruos diabólicos, estas eran veneradas como diosas, pero fue en la Edad Media en donde dejaron de serlo, debido a que las empezaron a relacionar con la Madre Tierra. Para este contexto, la imagen de la bruja era la siguiente: mujeres de mala reputación, entre comillas, casadas, solteras o viudas entre 40 y 60 años. Aquellas que tenían éxito en negocios, heredaban fortunas o actuaban en nombre de sus maridos. Aquí podemos ver que había una idea muy específica de lo que se consideraba como bruja, que básicamente era cualquier mujer independiente. De hecho, hay una teoría que habla acerca de la relación entre las brujas y la historia de las mujeres. Pero antes de discutirla, escuchemos un poco sobre lo que pasó ese enero de 1692. Los juicios de Salem fueron audiencias que posteriormente se convirtieron en juicios en donde alrededor de 150 a 200 personas fueron condenadas a muerte por cometer supuestos actos de brujería. Toda esta historia comienza por las acusaciones de la hija del reverendo Samuel Parris, que era Betty Parris, y su prima Abigail Williams contra su sirvienta que se llamaba Tituba. Es entonces cuando Tituba acusa a Sarah Osborne y a Sarah Good para librar a su esposo John Indian sobre acusaciones de ser problemático. Y en ese momento es cuando pues toda la comunidad se aprovecha de eso y pues se vengan de asuntos personales que tenían hacia ellos, y pues todo esto comenzó a dar pie a la historia religiosa de los puritanos en aquel lugar. De hecho, en todo esto de los juicios hubo un montón de polémicas. Sí, pues Tituba obviamente era como la que estaba encargada del cuidado de las niñas, y pues en la noche para hacerlas dormir y así les contaba historias de dónde ella era, sus costumbres religiosas y todo eso. Entonces también eso fue parte importante de las acusaciones. Y pues las niñas aquí son un punto bastante clave en cómo comenzó todo esto, porque lo que lo hace conspirativo este hecho de Salem es que no hay una razón concreta del por qué las niñas específicamente hicieron las acusaciones de esta índole. O sea, algo que me parece muy importante recalcar es que una vez que Tituba culpó a las demás mujeres, comenzó una cadena, y esta cadena fue como un efecto dominó, pues. Lo que pasó fue que ella habló acerca de un libro del mal, en donde supuestamente figuraban todos los nombres de las brujas en Salem. Y posteriormente una mujer llamada Martha Carey también fue acusada sin fundamento. Todas estas mujeres que fueron acusadas y no aceptaron su culpa fueron automáticamente quemadas en la hoguera, las mataron. Pero Tituba, como ella confesó supuestamente, a ella la encarcelaron por aproximadamente un año. Se supone que la razón por la cual ella admitió su culpa fue para defender a su esposo John Indian, porque él igual tenía mala fama entre la gente. Recordemos que estas personas, como eran esclavos y traídos de Trinidad, pues eran personas negras. Y también existía muchísimo racismo y muchísimos estereotipos respecto a lo que estas personas hacían o practicaban. Entonces, eso igual es un punto clave e importante. Pero aquí lo que hay que destacar es que fue un efecto dominó. Por lo que dijo Tituba, condenó a todas, y a partir de eso se empezó a desatar toda la histeria. Todas las personas empezaron a decir, sí, es que seguramente son brujas y tiene algo que ver esto. Y una de las teorías dice que las niñas eran víctimas de alguna enfermedad mental, porque esto daba pie a su comportamiento patológico. También que estaban experimentando síntomas propios de la encefalitis letárgica. Aquí abro paréntesis para explicar qué es la encefalitis letárgica. Y esta es una derivación de la encefalitis. La encefalitis es la inflamación del encéfalo producida por infecciones como bacterias, parásitos, hongos y virus, y ocasiona cosas como fiebre, dolor de cabeza, visión doble, e incluso puede derivar en la psicosis. Entonces, esta dicen que es una teoría muy factible, porque puede que eso haya explicado el por qué se estaban convulsionando en medio de la calle y por qué estaban diciendo pues cosas incoherentes. También hay otra teoría que es algo que va un poco de la mano con lo que comentas, es sobre el cereal contaminado, que es estos granos con los que hacían el pan y todo eso, pues estaban
contaminados con una toxina llamada ergot, la cual ocasiona síntomas similares a cuando se consume LSD. Esto es algo que mencionó Linda Caparel en un artículo para la revista Science en 1976. Y pues debido a las condiciones climáticas de aquel entonces y el terreno y todo eso, pues dio un ecosistema perfecto para que se diera este tipo de toxina en el grano con el que hacían el pan. Claro, y aunque yo leí un poco acerca de esta teoría y no sé, siento que puede ser igual factible junto con lo anterior que mencioné de lo de la encefalitis letárgica, pero creo que es un poco exagerado pensar que le pueda pasar a todo un pueblo, ¿no? Porque no solamente fueron las niñas las que empezaron a pensar esto, sino que después un montón de gente empezó a decir, no, es que a mí también me pasó lo mismo. No lo sé, ¿tú qué piensas de esto? Lo de las acusaciones de las niñas y eso, pues seguramente a lo mejor sí estaban enfermas o esto de haber consumido este pan contaminado, pero pues también son niñas, ya sabes, entonces al estar en ese ambiente que era como tan racista, con muchísimos prejuicios hacia los esclavos y así, pues seguramente como que le hicieron la maldad a Tituba y pues realmente no dimensionaron la gravedad en cómo iba a afectar sus palabras y sus acusaciones. Y aparte, pues dicen que este ergot ocasiona síntomas muy similares a los que son cuando consumes LSD. Entre esos está lo de la paranoia, o sea, de que empiezas a ver cosas que no son, a tener alucinaciones. Andaban en su viajezote. O sea, siento que sí pudo haber pasado, ¿no? Digamos que sí se sembró el ergot en el cereal y lo que tú quieras. Digamos que aplicó para ellas. Pero para el resto de la gente, no sé. Yo esa teoría no la veo como muy, muy viable. Es que la época, amiga, o sea, como que eran muy raros en esos años, la gente era muy rara y se dejaba llevar por cosas que en esta era no tienen mucho sentido, pero en ese entonces, pues, era lo único que sabían, ya sabes. Entonces, como que con que uno ya se sintiera mal, pues ya todos los demás ya también ya sentían los estragos o algo así. Claro, y además, pues era 1692, como que no había la tecnología que hoy en día hay, pues para que les hicieran un estudio del cerebro o algo. O sea, recordemos que todas estas teorías salieron muchísimo tiempo después de que todo esto de Salem ocurriera. Entonces, pues igual es un punto importante mencionar porque todos los registros que hay son escritos. Pero no sabemos qué tanto de esos escritos sea verdad o sea mentira. O sea, llevan muchísimos años. Es algo así como la Biblia, lleva muchísimos años. No sabemos qué tanto es verdad o qué tanto es mentira. Pero bueno, cada quien elige creer lo que quiere creer, ¿verdad? Pues sí. Pues creo que más que nada fue todo producto de la superstición, pero sigamos. Ahora discutamos una teoría que a mí personalmente me parece muy lógica y que podría complementar las otras ya mencionadas, y esta es la de Carol F. Carson. Esta mujer menciona en The Devil in the Shape of a Woman, Witchcraft in Colonial New England, el cómo la brujería es la historia de las mujeres, pues eran las curanderas y las matronas las víctimas principales de estas acusaciones, porque eran ellas las médicos de las familias y tenían vidas en sus manos. De esta teoría a mí me parece algo muy, muy creíble, muy factible, porque vamos a repasar las brujas antes de que todo esto estallara y fueran vistas como los monstruos o las criaturas diabólicas que son, al menos en la cultura celta, eran veneradas porque ellas tenían las conexiones con la naturaleza, con los seres vivos, ellas podían controlar todo lo relacionado con esto. Pero una vez llegada a la Edad Media, que recordemos que la Edad Media es este periodo donde la religión llegó así a su punto culminante. Y a partir de la Edad Media, donde todas estas figuras religiosas comenzaron a surgir, pues es de allí en donde la imagen de la mujer, ya vista como una persona que puede curar, como una persona que puede hacer cosas que los hombres también pueden hacer, fue vista como algo diabólico, ¿no? Entonces, ahí tiene mucho, mucho que ver. El origen de la palabra bruja, al menos en el inglés, significa wise woman, o sea, una mujer sabia. Esto era algo muy bueno para ellas porque eran respetadas, eran veneradas. Y ya les dije, como fue llegando el cristianismo, me empezó a volver algo satánico. Entonces ya la imagen de la mujer cambió por completo. Algo que tuvo mucho que ver en todo este tema fue un libro que se titula Malleus Maleficarum, que es en donde básicamente era como este manual para identificar quién era bruja y quién no y así. Y pues al principio como que
tachaban de brujas a las mujeres que eran feas o que eran viejas, como que eran las que estaban un poco más rezagadas, ellas eran las que las tachaban de brujas. Pero después, conforme fue pasando el tiempo, ya también no nada más eran las que consideraban feas, sino que también ya eran las bonitas y las jóvenes y así. Y pues básicamente cualquier mujer podía ser tachada de bruja, ya sea porque si sabía hacer una cosa era bruja, si no sabía era bruja. O sea, es totalmente ridículo. Sí, de hecho hay un montón de libros y de escritos, lo que tú quieras, que hablan acerca de cómo la mujer era una bruja, incluso por ser mujer. Y aquí hay un autor que se llama Cotton Mather. En su libro Wonders of the Invisible World relata 5 casos de las acusadas de brujería, y este hombre pensaba que en su colonia vivía pues una conspiración de brujas que estaban acechándolo, que le iban a hacer algo. Y él decía, cito, Dios las estaba castigando por algún mal cometido. O sea, todo este libro es básicamente una opinión personal del caso, porque omitió muchos documentos que se presentaron en el juicio de Salem y no quiso admitir en ningún momento que pues pudo haberse equivocado, que el juicio pudo haber sido injusto. O sea, de plano, él ya nada más dijo, no, es que estas mujeres definitivamente son brujas, hay que castigarlas. Y como él, hay un montón de personas que pensaban que todo esto era cierto. De hecho, en los interrogatorios que les hicieron a las niñas, en ningún momento de ellas dijeron que había algo relacionado con magia. Pero fue este hombre John Hale, que según fue un testigo de primera mano, quien inició con la idea de que las mujeres practicaban la magia. No había nada que indicara cosas como hechizos, ¿no? Solamente decían, estas mujeres puede que practicaran rituales, puede que hicieran tal cosa, pero nunca se mencionó magia como tal. Y fue a partir de este testimonio que él dijo, es que seguramente están haciendo magia. De ahí toda la gente empezó a creer eso, ¿no? Incluso es como algo extraño. O sea, no tiene mucho sentido pensar eso, porque ¿qué es magia? O sea, si pensamos en magia, se nos viene a la mente cosas como Harry Potter, como Señor de los Anillos. Pero en realidad la magia no es así. En la fantasía la magia puede ser como tú quieras, pero en la vida real la magia no es así. Pues claro, o sea, también esto tiene mucho que ver con la superstición de la época. O sea, siento que fue como una conjunción de esta parte de que, como dices, las niñas nunca dijeron magia, pero sus supersticiones los llevaron a decir que lo que las niñas estaban siendo afectadas era por magia. Todos estos prejuicios que tenían sobre las mujeres y así, este libro que vino a darle ahí todo un giro misógino al asunto, las cuestiones de racismo, las diferencias culturales y religiosas que tenían los esclavos con... ¿qué son? ¿Amos? Sí, son amos, señores. Ajá, como que todo eso fue parte importante para que esto se diera de la forma en que se dio. También hay algo que me parece súper importante de mencionar, y es, pues todo esto de Salem, ya saben, ocurrió en 1692. Y en ese entonces lo accesible, lo que había, era la literatura. Por ende, estas cosas se escribieron, hay registros, documentos. Ya saben que la literatura es muy amplia y en la literatura no hay reglas. Puedes escribir de lo que tú quieras. Entonces, una vez que pasó todo esto de Salem, años después fueron escribiendo libros. Entonces, en la literatura de ficción estadounidense, los géneros más populares, los géneros que se escribían, eran los de novela gótica, romance histórico de aventuras y la novela doméstica y sentimental. Y entre esas novelas se encontraban los siguientes elementos: el héroe villano, las aventuras que estos héroes viven y, lo más importante, algo que vamos a ahondar en ello, es los argumentos amorosos. La gran mayoría de estas tramas siempre incluían temas importantes: los celos y la venganza. Y los celos y la venganza eran el motivo principal por el cual a las mujeres se les acusaba de ser brujas. Por ejemplo, una joven inocente, una joven bonita, soltera, de buena familia o tal vez una joven normal. Ella era acusada de ser bruja porque el hombre que la estaba cortejando, pues ella le dice no. Y entonces el hombre agarraba y decía, ¿sabes qué? Es que seguramente es una bruja. Y eso era un motivo de venganza. Ahora, si no era por eso, la otra razón podía ser por celos. Si había alguna otra mujer interesada en el mismo hombre, atribuía la palabra bruja a su rival para quitársela en medio. Este tipo de literatura normalizó mucho la connotación negativa alrededor de la palabra bruja, aunque resulta interesante analizar el gran cambio que tuvo. Imagínate, pasó de significar mujer sabia a cosas como demonio, monstruo, maldad, además de que se le relacionaba en automático con el género femenino por su supuesta naturaleza carnal. Sí, bueno, pues también como que la palabra en sí como bruja siempre se relaciona como algo negativo a esta parte como del satanismo y esas cosas. Entonces creo que
también tiene que ver, o sea, al menos en esta época ya se le está dando como una resignificación a esta parte de bruja, porque está más relacionada ahora al poder más que a una cosa negativa. Entonces es una parte, eso, que muchos siglos se le denominó bruja a algo negativo. Afortunadamente ya no tomamos el significado de forma tan literal. Lo vemos más que nada como una palabra inofensiva, pero siempre es importante saber qué hay detrás del mito y el cuestionarse el porqué de las cosas. Y hablando de eso, otro punto a recalcar antes de ir cerrando es acerca de cómo se llevaron a cabo los juicios de Salem, pues las declaraciones de estas niñas estaban llenas de irregularidades. No había ninguna prueba contundente más que los testimonios, y como ya les explicamos, estos estaban basados en rumores, en supersticiones, en lo que dijo o no el vecino y más que nada en rencores absurdos que se les tenía a estas mujeres por el simple hecho de ser exitosas e independientes. Incluso hubo gente del pueblo que concordaba en que las cosas fueron demasiado lejos. Tal como es escrito en Letters of Thomas Bradell, él también afirmaba que los jueces hacían las mismas preguntas una y otra vez. ¿Acaso eso no suena algo sospechoso? Tristemente, no hubo justicia para estas mujeres, pero debido a todo lo que pasó en Salem, unos cuantos años después, hubo una separación de iglesia y Estado, por fin, y se instaló un sistema judicial independiente en Estados Unidos. Al menos algo positivo salió de este caso, ¿no? Aunque a pesar de todo, todavía queda la pregunta, ¿realmente existieron brujas en Salem? Y creo que la respuesta es tal vez. Es decir, sabemos todos que la magia se practica en muchas partes del mundo, pero este tipo de magia no es como la que vemos en Los Señor de los Anillos o Harry Potter. La literatura ha sido muy responsable de atribuir el concepto de bruja con la magia que vemos en los contenidos audiovisuales. La realidad es que esta magia se basa más en oraciones, rituales, amuletos, y no puedes negar o afirmar que en Salem nunca hayan habido brujas. Se dice que Tituba practicaba vudú y dejaba que las niñas a las que cuidaba vieran sus rituales, y también por eso, supuestamente, empezaron a experimentar las convulsiones para no quedar mal, y la acusaron a ella de haberlas incitado a las prácticas oscuras. Creo que realmente eso quedará como un misterio. Pienso que sí pudieron existir brujas en Salem, pero como tú dices, no son de esas de película. Si acaso habrán sido de magia blanca, como chamanas, y no creo que ellas buscaran hacerle daño a todo un pueblo así de la nada, honestamente. Pero bueno. Si quieren saber más del tema de las brujas y su relación con la figura femenina, les recomiendo leer el artículo Reescrituras de los procesos por brujería de Salem en la literatura popular actual, de Marta María Gutiérrez Rodríguez. Ella explica más detalle todo lo que les acabamos de mencionar y es muy interesante. Pues este tema da mucho para hablar, pero creo que ya nos hemos extendido bastante, así que déjenos saber sus comentarios, opiniones, reflexiones y otras teorías conspirativas acerca de este pueblo de Salem. Y también nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Viernes Conspirativo. Ahí estaremos subiendo el contenido del podcast, los temas que vamos a hablar en los capítulos, algunos adelantos. Y eso fue todo. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Escuchaste Viernes Conspirativo.